Lo que quiero revisar ahorita es un poco que los actores, cuando van a hacer un montaje de teatro, en algún momento u otro les falta analizar lo que es el contexto histórico del mismo dramaturgo de la obra, porque eso hace que los personajes tengan una brújula moral distinta a la que tú tendrías, y eso a veces cuesta trabajo, y muchísimos grupos de teatro no hacen ese análisis literario. Por eso en los documentos que les di, por ahí venía un poquito de buscar también a eso. Es importante que el actor tenga un poquito claro esto para poder encontrar, aquí lo voy a anotar, lo que es la brújula moral. Y si entendemos el término, quiere decir con que si esta obra que escribe Molière del médico a palos está escrita en 1666, pues hay brújulas morales muy diferentes a lo que tenemos ahora. Y podríamos hablar de muchísimos temas álgidos de esta actualidad que nos presentan brújulas morales completamente disociativas, diametralmente opuestas, los tradicionales, los conservadores contra los libertinarios y contra los libertinos, o sea, las brújulas morales. Pero esta obra plantea algo muy claro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, porque los personajes se alimentan de esa brújula moral, porque el dramaturgo escribió en esa época. Que se haya convertido en un clásico después de todo este tiempo, significa que lo que está mostrando al caminar en la distancia del tiempo, pues sigue avanzando bien. Y eso lo podemos decir cuando alguien dice, es que me gusta mucho este cantante, ¿sí? Ok, pero no es un clásico, porque un clásico en la línea del tiempo pueden pasar muchísimo tiempo y la música le permite que se convierta en un clásico, hablando desde música que conocemos como el género clásico, o a lo mejor música que a lo mejor dices, no, este es un clásico de los 80s, o un clásico así, en la línea del tiempo permanecen. Que un cantante pudiera ser famoso en un momento dado X de la historia y una canción le funciona, pues qué aplaudible, ¿no? Y ganó mucho dinero, qué padre, pero no se convierte en un clásico, ¿no? Esta es una obra clásica, ¿sí? De la comedia. Y estas son a lo mejor algunos de los comentarios que quería hacer al final para irlo añadiendo. Entonces, utilicen la búsqueda del brújula moral del personaje, ¿sí? Porque el personaje dice ciertas cosas, lo voy a anotar aquí, puede decir qué cosas, puede decir cómo, puede decir por qué y puede decir para qué. Y estos son bastante lógicos que el actor o actriz tiene que encontrarlos. ¿Qué dice el personaje? ¿Cómo lo dice el personaje? Pero referente a esta brújula moral, no a mis convicciones, ¿sí? El dramaturgo nos dice algo. ¿Para qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Un personaje le dice a otro algo, ¿por qué se lo está diciendo? ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene? Pero adentro del texto tenemos que escudriñarlo y leerlo y leerlo y leerlo. Los personajes se dicen cosas para algo, quieren lograr efectos en el otro, ¿sí? Quieren, lo que vimos la otra vez, quieren provocar a lo mejor algún sentimiento, ¿sí? Entonces tenemos que ir haciendo esos pequeños ajustes. De este lado, ¿por qué esto es un clásico? ¿Sí? ¿Por qué se le considera así? Por el ritmo que tiene, por los apartes que maneja. Si alguien, los que leyeron la obra muchas veces, el personaje principal hace unos apartes, se separa del público y hace una parte, ¿sí? No es un monólogo, ¿sí? Sino es un momento de introspección, un pensamiento en voz alta que parece que le habla al público, pero es una parte, como se le conoce, ¿sí? Los personajes son estereotipados. Y aquí más o menos les puse, ¿qué es un estereotipo? ¿Sí? ¿Alguien entiende lo que es un estereotipo? ¿Qué es un estereotipo? Es cuando alguien crea como una imagen que, no perfecta, pero como debería de ser, y los demás intentan imitar ese patrón de cosas para ser igual al estereotipo. A ese personaje. A ese personaje. Habló muy interesante de imitación. A lo mejor ciertos movimientos, actitudes, ¿podemos decir eso? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el estereotipo? ¿El que está formado o el que está haciendo la imitación? El que está formado. Y este que está formado está a lo mejor en un patrón de creencias, en un patrón de atributos. O sea, tú le vas dando a este personaje y entonces haces un estereotipo, ¿sí? La palabra estereotipo viene de un molde de plomo que se usaba en la imprenta en lugar del tipo. El tipo es lo que hace la letra, lo que genera la imprenta. Un estereotipo es un molde parecido a este. Y este
lo podía llevar a cualquier lado. Los tipos estaban en las imprentas y ahí se quedaban los tipos para hacer las palabras y los documentos. Entonces, el ser humano dijo, ¿cómo me llevo esto a otro lado? Creó estereotipos y entonces pudo llevar, entonces pudo ir a otro lado y hacer impresiones de lo mismo. Y así es, por eso sirve la palabra. Yo tengo el personaje creado con las creencias, con un sistema así, y entonces me lo llevo a otro lado. Alguien habla de un policía, ¿sí? Un policía en algún lugar puede ser un estereotipo. Yo imagino, aquí se los pongo, con elementos culturales, sociales, económicos, ¿sí? Una representación rígida. ¿Cómo es un policía? ¿Cómo es el estereotipo de un policía? Pues depende también de la ubicación geográfica. Sí. Todo eso influye. ¿Cómo es un policía? Come rosquillas. ¿Come rosquillas? Come rosquillas es un estereotipo y está anclado completamente en una cultura americana, en una cultura americana, y si tú en una escena haces eso, la gente puede entender que es un policía, Americano. completamente, Sí, por eso anclado en yo ese digo, lugar, ¿sí? ¿Alguien más se imagina cómo es un policía en eso mismo? Gordillo. ¿Eh? Gordito, un personaje gordito es un policía, en lo mismo, anclado en un entorno cultural, económico, social, uno lo sí. ¿Qué más puede tener un policía? Ahora vamos a lo mejor un poquito de historia. Flojo. ¿Qué podría hacer un policía a lo largo de la historia? ¿Qué usaba el policía antes? Corrupto. ¿Eh? Gorrita, pues. Una gorrita, una cachucha. Las gafas. Tenía una gorrita, ¿sí? Las gafas. Gafas, una macana con la que golpeaba, que después fue evolucionando hasta convertirse ya en un tolete, que es la palabra con la que ya no es una macana, ¿sí? El tolete que usan los policías. O sea, tiene que ver mucho con eso. Entonces tenemos que ver que los personajes del médico Pablo son personajes estereotipados de esa época. Y eso es lo que hay que jalar. Primero hay que comprender la época para después poder atraer a este entorno, ¿sí? Acciones clownescas. Esto de clownesco, ¿alguien entiende el término? Clown de payaso. Del clown de payaso, ¿sí? Entonces, el clown, ¿sí? Que es la misma terminología que se utiliza como un equilibrio hacia un payaso, ¿sí? Tienen acciones clownescas. Los payasos intentan divertir y hacen acciones para divertir. Entonces, la teoría del clown, de la que hablan todos los payasos, hacen lo mismo, hacen acciones para divertir. Entonces, muchas de las acciones que vamos a plantear en la obra tienen esa intención, ¿sí? A lo mejor van a ser, es que yo podría hacer de otro modo, sí, pero no estamos en un tono realista, estamos en un tono cómico. Entonces, tu acción tiene que ser clownesca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Movimientos y gestos extremadamente saturados. Tenemos que hacer los movimientos, las caras, las gesticulaciones más marcados, más saturados, ¿sí? Los movimientos corpóreos más marcados, ¿sí? Y eso es creación del actor, lo que tiene que ir generando. Y comedia del arte. Y aquí se los pongo un poquito. ¿Qué es la comedia del arte? Apareció este arte en esta época, en el siglo XVI, ¿sí? De 1501 a 1600, y la comedia del arte tenía personajes muy específicos. Si nadie ha leído la comedia del arte, por ahí tiene una tarea, ¿sí? Hay que conocer esto. Es una parte muy fuerte e importante en la historia del teatro, ¿sí? Desde Grecia y Roma, cómo fue evolucionando, saber comedia del arte, teoría de comedia del arte, hasta llegar a lo más moderno. Estos personajes, por la época en la que estaba, los personajes de nuestra comedia, Médico Palos, estaban basados en comedia del arte. Vean que acaba en 1600 la comedia del arte, el siglo en el que se descubrió, se desarrolló, y esto está a 66 años. Obviamente los personajes son de comedia del arte, están anclados ahí, pero esos personajes, aquí quitamos a lo mejor cosas como máscaras que podemos utilizar mucho en la comedia del arte, no las vamos a utilizar, pero la comedia del arte usa máscaras que ya estaban prefabricadas y pertenecían a ciertos personajes que ya están, ahora sí, estereotipados los personajes. Cuando tú ibas a hacer comedia del arte en aquella época, si hubieras sido actor, tú tenías que decir, no, pues quiero ser tal personaje, me toca esta máscara, no puedo usar otra. Este vestuario, no puedo usar otro, ya está estereotipado. Y así cualquier persona que le tocaba a ese personaje representarlo en cualquier parte del mundo, todo el mundo sabíamos que, ese Arlequín, no hay otra, ¿sí? Igual las mujeres tenían su estereotipo, ya estaba, la comedia del arte lo había definido y así tenías que serlo. Es una parte importante y nuestra obra tiene de ahí elementos de comedia del arte muy marcados y es lo que vamos a trabajar. ¿Estamos más o menos juntos? Me detengo hasta aquí.